¿Están locos? Mi voz salió como un grito desgarrador que hizo temblar las paredes del pasillo. Me abandonaron por 10 años. 10 años sin una maldita llamada. ¿Y ahora vienen aquí exigiendo mi apartamento? Rodrigo estaba frente a mí. Mi hijo. El niño que salió de mi vientre hace 42 años. Y a su lado, ella. Karina. Esa mujer con su bolso de piel y sus tacones caros, mirándome como si yo fuera basura que necesitaba ser removida. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el hombre que estaba detrás de ellos. Un cerrajero, con un taladro en la mano, con una caja de herramientas abierta a sus pies. «Vamos a cambiar las cerraduras ahora mismo», dijo Karina con esa voz fría que me atravesaba como hielo. «Y ahí vas a descubrir de una vez por todas quién es la dueña de este lugar». Sentí que el mundo se detenía, que el aire desaparecía de mis pulmones, que mis piernas de 71 años estaban a punto de colapsar bajo el peso de lo que estaba escuchando. El cerrajero dio un paso hacia adelante, sosteniendo el taladro como si fuera un arma. «Disculpe, señora, pero me pidieron que cambiara estas cerraduras. Es solo mi trabajo». Su voz sonaba incómoda, como si supiera que algo estaba terriblemente mal pero necesitaba el dinero de todas formas. Rodrigo sacó su billetera, extrayendo varios billetes que le extendió al hombre. «Adelante. Haga lo que tiene que hacer». «¿Hacer lo que tiene que hacer?», repetí, sintiendo como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Entrar a mi casa? ¿Cambiar mis cerraduras? Este apartamento es mío. Mío. Karina soltó una risa burlona que me erizó cada centímetro de piel. Ya no. Hermelinda. Ya no lo es. Sacó unos papeles de su bolso, agitándolos frente a mi cara como si fueran una bandera de victoria. ¿Ves esto? Esto es una donación. Firmada por ti. Registrada. Legal. Este apartamento ahora nos pertenece. ¿Donación? La palabra me golpeó como un puño en el estómago. Yo jamás había firmado una donación. Jamás. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Intenté agarrar los papeles, pero Karina los apartó de mi alcance, sonriendo con esa expresión de serpiente satisfecha. No necesitas leerlos, querida. Ya están en el registro público. Oficiales. Irreversibles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Miré a Rodrigo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había sido, del hijo que me abrazaba cuando tenía pesadillas, del joven que me prometió cuidarme siempre. Pero sus ojos estaban vacíos. Fríos. Como los de un extraño. «Mamá, es mejor que no hagas escándalo. Los papeles están en orden. El abogado lo revisó todo. Solo tienes que aceptar la situación y buscar otro lugar donde vivir». ¿Otro lugar donde vivir? Las palabras salieron de mi boca como veneno. ¿Otro lugar? Llevo 35 años en este apartamento. Lo pagué con mi sudor. Con mi sangre. Trabajé día y noche después de que tu padre muriera para que no nos lo quitaran. Y ahora vienes tú, después de una década de silencio absoluto, a decirme que busque otro lugar. El cerrajero miró a Rodrigo con incomodidad. «Señor, tal vez deberían resolver esto primero. Yo puedo volver en otro momento». Pero Karina lo interrumpió con voz autoritaria. «No. Usted se queda y hace su trabajo. Le estamos pagando bien. Esto es completamente legal. Esta señora está confundida. A veces las personas mayores olvidan lo que firman». ¿Confundida? ¿Mayor que olvida? La furia me recorrió como lava hirviendo. Yo tengo 71 años, pero mi mente está perfecta. Más clara que la de ustedes dos juntos. Esos papeles son falsos. Falsos. Nunca firmé nada. Esto es un robo. Un crimen. Rodrigo suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche. «Mamá, por favor. No empeores las cosas. Ya hablamos con el abogado. Todo está correcto». Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. No ahora. No delante de ellos. Karina se cruzó de brazos, mirándome con desprecio absoluto. «Además, tú no necesitas tanto espacio. Estás sola. No tienes a nadie. Nosotros somos una familia que está creciendo. Necesitamos este apartamento más que tú.
Puedes irte a una residencia de ancianos. Hay lugares muy bonitos donde te cuidarán. ¿Residencia de ancianos? Me agarré del marco de la puerta porque sentía que iba a desmayarme. ¿Me están echando de mi propia casa para meterme en un asilo? El cerrajero empezó a acercar el taladro a la cerradura, evitando mirarme a los ojos. Lo siento, señora. Solo hago lo que me pagan por hacer. No, no, no. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Mi hijo no podía estar haciendo esto. Rodrigo, susurré, con la voz quebrada. Rodrigo, mírame a los ojos. Soy tu madre. La mujer que te dio la vida. La que te cuidó cuando estabas enfermo. La que vendió sus joyas para pagar tu universidad. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pero él no me miraba. Mantenía la vista fija en el suelo, como un cobarde. Como alguien que sabe que está cometiendo algo imperdonable, pero no tiene el valor de enfrentarlo. Karina habló por él, con esa voz llena de veneno. Ya basta de dramitas, Ermelinda. Firmaste los papeles hace 6 meses. Tal vez estabas tomando medicamentos. Tal vez no estabas en tus 5 sentidos. Pero la firma es tuya y el registro es legal. Punto final. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo profundo y antiguo. La imagen de mi hijo cargándome flores el Día de las Madres. La imagen de Rodrigo abrazándome en el funeral de su padre, prometiéndome que nunca estaría sola. Todo eso se hacía pedazos frente a mis ojos. El cerrajero colocó la punta del taladro contra mi cerradura. El sonido del motor empezando a girar llenó el pasillo. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, justo cuando el taladro estaba a punto de destruir la cerradura de mi puerta, de mi hogar, de mi vida entera, en ese momento alguien tocó su hombro. Rodrigo se volteó bruscamente y yo también miré hacia atrás. Era Teresa, mi vecina del tercer piso. Tenía el teléfono celular en la mano y una expresión en su rostro que jamás le había visto. Una mezcla de furia y determinación que hizo que hasta Karina diera un paso atrás. Ya llamé a la policía, dijo Teresa con voz firme. Y les dije exactamente lo que está pasando aquí. Intento de desalojo ilegal. Intimidación a una persona mayor. Falsificación de documentos. Van a venir en cualquier momento. Sentí que algo dentro de mí se aligeraba, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. Teresa había sido mi vecina durante 15 años. Habíamos tomado café juntas. Habíamos llorado juntas. Ella sabía quién era yo. Sabía que jamás donaría mi apartamento. Karina la miró con desprecio. ¿Y tú quién eres para meterte en asuntos familiares? Teresa dio un paso adelante, colocándose a mi lado. Soy alguien que no va a quedarse callada viendo cómo 2 ladrones intentan robarle su casa a una mujer de 71 años. Eso es lo que soy. El cerrajero bajó el taladro inmediatamente, guardándolo en su caja. Señor, si hay problemas legales, yo no quiero estar involucrado. Me voy. Rodrigo intentó detenerlo. Espere. Le voy a pagar el doble. El triple. Pero el hombre ya estaba recogiendo sus herramientas con prisa. No, gracias. No trabajo en situaciones donde la policía está involucrada. Consígase otro cerrajero. Y se fue, dejando a Rodrigo con la mano extendida y los billetes en el aire como un idiota. Karina se volvió hacia mí con los ojos encendidos de rabia. Esto no cambia nada, Ermelinda. Los papeles son legales. La policía no puede hacer nada. Este apartamento es nuestro y lo vas a tener que aceptar tarde o temprano. Teresa sacó su teléfono. Así. Pues yo tomé fotos de todo. De ustedes intentando cambiar las cerraduras. Del cerrajero. De los papeles que están agitando. Todo está documentado. Rodrigo finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi ahí me destrozó más que cualquier palabra. No había amor. No había arrepentimiento. Solo había molestia. Como si yo fuera un obstáculo en su camino. Un problema que necesitaba resolver. Mamá, no hagas esto más complicado. Podemos llegar a un acuerdo. Te podemos dar algo de dinero para que rentes otro lugar. ¿Dinero? Repetí, sintiendo como la voz se me quebraba. ¿Crees que esto es sobre dinero? Rodrigo, me abandonaste hace 10 años. 10 años en los que no supe si estabas vivo o muerto.
10 años en los que esperé una llamada, una carta, cualquier cosa. Y ahora vienes aquí, con esta mujer, a robarme lo único que me queda en el mundo. ¿Y me ofreces dinero? Él apretó la mandíbula. Yo no te abandoné. Tú me ahogabas. Nunca aceptaste a Karina. Siempre la trataste mal. Siempre hiciste que eligiera entre ustedes dos. Tuve que irme para poder vivir mi propia vida. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Que yo la traté mal? ¿Que yo te ahogaba? Lo único que hice fue amarte. Criarte sola después de que tu padre muriera. Trabajar en 2 empleos para que tuvieras todo lo que necesitabas. Karina se rió. Esa risa aguda que me ponía la piel de gallina. Ay, por favor. El clásico discurso de la madre sacrificada. Ya lo hemos escuchado 1000 veces. Tu hijo ya es un adulto, Ermelinda. No te debe nada. Teresa la señaló con el dedo. Cállate. No tienes derecho a hablar. Tú eres la que lo envenenó contra su propia madre. Todos en el edificio lo saben. Todos vieron cómo empezaste a alejarlo apenas se casaron. Karina iba a responder, pero en ese momento escuchamos las sirenas. El sonido subía por la calle, acercándose cada vez más. Rodrigo palideció. Karina apretó los papeles contra su pecho. Teresa sonrió. Ya llegaron. Ahora van a tener que explicarles a los oficiales qué estaban haciendo aquí con un cerrajero. Los pasos resonaron en la escalera. 2 policías aparecieron en el pasillo, mirando la escena con expresión seria. Uno de ellos era mayor, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. El otro era joven, tal vez 25 años, con cara de novato. El mayor habló primero. Buenas tardes. Recibimos una llamada sobre un intento de desalojo ilegal. ¿Quién vive en este apartamento? Yo vivo aquí, dije, sintiendo como la voz me temblaba. Llevo 35 años viviendo aquí. Y este es mi hijo, Rodrigo, que no había visto en 10 años hasta hoy. Vino con su esposa intentando cambiar las cerraduras de mi puerta. El policía mayor, cuya placa decía Agustín, miró a Rodrigo con severidad. ¿Es eso cierto, señor? Rodrigo se aclaró la garganta. Oficial, hay un malentendido. Mi madre firmó una donación hace 6 meses. Tengo los documentos. Este apartamento legalmente me pertenece. Ella está confundida. A veces las personas mayores no recuerdan bien las cosas. Agustín extendió la mano. Déjeme ver esos documentos. Karina le entregó los papeles con una sonrisa confiada. Todo está en orden, oficial. Registrado correctamente. Puede verificarlo. Agustín los revisó lentamente, pasando cada página con cuidado. Su compañero joven se acercó a mí. Señora, ¿usted firmó estos papeles? No, respondí con firmeza. Nunca en mi vida he firmado una donación. Esos documentos son falsos. No sé cómo consiguieron mi firma, pero yo no autoricé nada de esto. Rodrigo resopló. ¿Ves? Te lo dije. Está confundida. Probablemente no recuerda haberlos firmado. Agustín lo miró fijamente. Señor, que una persona sea mayor no significa que esté confundida. Y aunque hubiera firmado algo, si lo hizo bajo presión o engaño, el documento no tiene validez. Karina intervino con voz dulce. Oficial, nosotros jamás presionamos a nadie. Ermelinda firmó voluntariamente. Tenemos testigos. Tenemos todo en regla. Teresa soltó una carcajada amarga. ¿Testigos? ¿Qué testigos? Ustedes no han venido a este edificio en 10 años. Yo vivo aquí y puedo confirmarlo. Todo el mundo puede confirmarlo. Este es un fraude. Agustín dobló los papeles. Miren, aquí hay varias irregularidades que veo a simple vista. La firma parece forzada. La fecha es sospechosa. Y aunque todo estuviera en orden, no pueden cambiar cerraduras sin una orden judicial. Eso es allanamiento. ¿Entienden la gravedad de lo que estaban intentando hacer? Rodrigo se puso pálido. Pero el abogado nos dijo que podíamos. Que teníamos derecho. Agustín negó con la cabeza. No sé qué abogado les dijo eso, pero los orientó mal. Muy mal. Si este documento es real, tienen que hacer el proceso legal correcto.
Ir a un juzgado. Presentar la documentación. Esperar la resolución. No pueden simplemente aparecer y echar a alguien de su casa. Karina intentó mantener la compostura, pero vi cómo su máscara empezaba a caerse. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos, oficial? Agustín la miró con frialdad. Sugiero que se vayan. Ahora. Y que si realmente creen que tienen un caso, lo presenten ante un juez. De la manera correcta. Con abogados. Con pruebas. Como se hace en un país civilizado. Rodrigo me miró una última vez. En sus ojos había algo que no pude descifrar. ¿Rabia? ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Vamos, Karina, dijo finalmente. Aquí ya no podemos hacer nada hoy. Pero esto no termina aquí, mamá. Los papeles son legales y lo vamos a demostrar. Se fueron caminando por el pasillo. El sonido de los tacones de Karina resonaba como martillazos contra mi cabeza. Los vi desaparecer por la escalera y solo entonces me permití respirar. Agustín se volvió hacia mí. Señora, ¿tiene usted una copia de la escritura de este apartamento? Sí, respondí. Está en mi armario. En una caja fuerte. Agustín asintió. Bien. Va a necesitarla. Y también va a necesitar un abogado. Porque si ellos tienen documentos registrados, aunque sean falsos, esto va a terminar en los tribunales. Teresa puso su brazo alrededor de mis hombros. Yo conozco un abogado bueno. Honesto. Se llama Enrique. Ha ayudado a varias personas en el edificio. Puedo conseguirte su número. Agustín me dio su tarjeta. Si vuelven, si la amenazan, si intentan cualquier cosa, me llama inmediatamente. ¿Entendido? Asentí, tomando la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. Oficial. Gracias por venir. Los dos policías se fueron y Teresa me ayudó a entrar al apartamento. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté en el sofá y solo entonces las lágrimas empezaron a caer. Teresa se sentó a mi lado, abrazándome. Llora, Hermelinda. Llora todo lo que necesites. Pero después nos vamos a levantar y vamos a pelear. Porque ese apartamento es tuyo y nadie te lo va a quitar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando las paredes que había pintado con mis propias manos hace 20 años. El color beige claro que había elegido porque me recordaba a la arena de la playa donde había ido con mi esposo en nuestra luna de miel. Cada rincón de este apartamento tenía una historia. Cada mueble. Cada fotografía en la pared. Pero ahora todo parecía contaminado. Como si Rodrigo y Karina hubieran dejado un veneno invisible en el aire. Me levanté y fui hasta mi habitación, abriendo el armario con manos temblorosas. Al fondo, debajo de las sábanas viejas y las cobijas de invierno, estaba mi caja fuerte. Una caja pequeña y gris que había comprado hace 30 años para guardar mis documentos más importantes. Saqué la escritura del apartamento. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero las letras seguían siendo claras. Ahí estaba mi nombre. Hermelinda Vázquez de Morales. Propietaria legal. Había pagado este lugar con cuotas mensuales durante 15 años mientras trabajaba limpiando oficinas por las noches y vendiendo comida casera por las tardes. Cada pago había sido un sacrificio. Cada recibo era una victoria. Recordé aquellos años después de que murió mi esposo. Rodrigo tenía apenas 12 años. Yo tenía 36 y el mundo se me había caído encima. Mi esposo había muerto en un accidente de tránsito, dejándonos con deudas y un apartamento a medio pagar. Todos me dijeron que lo vendiera, que buscara algo más pequeño, que no iba a poder sola. Pero yo no quería que Rodrigo perdiera su hogar además de perder a su padre. Quería que tuviera estabilidad, un lugar seguro. Así que trabajé. Dios, cómo trabajé. Había días en que apenas dormía 3 horas. Días en que comía solo pan con café para que Rodrigo pudiera tener carne en su plato. Pero lo logré. Pagué cada centavo. Y cuando finalmente recibí la escritura definitiva, lloré de felicidad. Rodrigo estaba ahí ese día. Tenía 17 años. Me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo. Que cuando creciera iba a cuidarme como yo lo había cuidado a él. Que este apartamento sería nuestro santuario para siempre. ¿Cómo había llegado de esa promesa a esto?
¿Cómo había pasado de ser su héroe a ser un estorbo del que necesitaba deshacerse? Me senté en la cama con la escritura en las manos. Las lágrimas caían sobre el papel, pero no me importaba. Pensé en todos los momentos buenos. En las navidades que habíamos pasado aquí. En los cumpleaños. En las tardes haciendo tareas en la mesa de la cocina. En las noches viendo películas juntos en ese sofá que ahora me parecía el trono de un reino perdido. Pero también recordé cuando conoció a Karina. Rodrigo tenía 30 años. Ella era su compañera de trabajo en una empresa de seguros. La primera vez que la trajo a casa yo intenté ser amable. Preparé su comida favorita. Limpié todo hasta que brillaba. Me puse mi vestido color verde olivo, el que guardaba para ocasiones especiales. Quería causarle buena impresión. Pero Karina me miró como si fuera la sirvienta. Revisó el apartamento con ojos críticos, comentando que todo era muy viejo, muy pequeño, muy anticuado. Le dijo a Rodrigo que cuando se casaran necesitarían algo más moderno. Algo en un barrio mejor. Yo tragué mi orgullo y seguí sonriendo. Porque mi hijo parecía feliz. Y eso era lo único que importaba. Después de la boda todo cambió. Karina empezó a encontrar excusas para que Rodrigo no me visitara. Que estaban muy ocupados. Que tenían planes. Que yo era muy demandante. Yo solo quería verlo una vez por semana. Solo quería saber cómo estaba. Pero cada vez que llamaba, Karina contestaba con voz fría diciéndome que Rodrigo estaba en la ducha, en una reunión, dormido. Hasta que llegó aquella noche terrible. Rodrigo vino solo. Se sentó en este mismo sofá donde yo estaba ahora y me dijo que necesitaba espacio. Que Karina y yo nunca nos íbamos a llevar bien. Que tenía que elegir. Y que elegía a su esposa. Porque ella era su futuro. Y yo era su pasado. Le rogué que no se fuera así. Le dije que podíamos arreglar las cosas. Que yo podía intentar llevarme mejor con Karina. Que solo quería ser parte de su vida. Pero él se levantó y caminó hacia la puerta. Adiós, mamá, dijo sin voltear a verme. Cuídate. Y cerró la puerta dejándome con el corazón hecho pedazos en el suelo. Durante meses esperé una llamada. Un mensaje. Cualquier cosa. Le envié cartas que fueron devueltas sin abrir. Fui a su casa, pero Karina me cerró la puerta en la cara diciéndome que no era bienvenida. Intenté hablar con él en su trabajo, pero la recepcionista me dijo que había instrucciones de no dejarme pasar. Me convertí en un fantasma en la vida de mi propio hijo. Y aprendí a vivir con ese dolor. Teresa me ayudó. Otros vecinos también. Encontré trabajo en una tienda cercana atendiendo el mostrador. No pagaba mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Poco a poco reconstruí mi vida alrededor del agujero que Rodrigo había dejado. No era una vida feliz. Pero era una vida. Era mi vida. Y ahora él volvía. No para pedirme perdón. No para reconciliarse. Sino para robarme. Para quitarme el techo sobre mi cabeza. Para dejarme en la calle como si fuera basura. Me levanté de la cama, guardando la escritura de nuevo en la caja fuerte. Ya no estaba llorando. La tristeza se había transformado en algo más duro. Más frío. Determinación. Al día siguiente, Teresa tocó mi puerta a las 9 de la mañana. Traía café y pan dulce. Y también traía un papel con un número de teléfono. Es Enrique, dijo. El abogado del que te hablé. Lo llamé anoche y le conté tu situación. Dice que puede verte hoy a las 2 de la tarde si puedes. Puedo, respondí. Gracias, Teresa. No sé qué haría sin ti. Ella me abrazó. Somos vecinas. Somos amigas. Y no voy a dejar que esos dos te hagan esto. Tomamos café juntas mientras yo le contaba toda la historia. Desde el principio. Desde la muerte de mi esposo hasta ahora. Teresa escuchaba con atención, negando con la cabeza en los momentos apropiados, apretando mi mano cuando las palabras se me hacían difíciles. Cuando terminé, ella suspiró. Hermelinda, lo que tu hijo está haciendo es imperdonable. Pero tenemos que ser inteligentes. Si ellos tienen documentos, aunque sean falsos, necesitamos demostrar que son falsos. Y eso requiere tiempo y dinero. ¿Tienes ahorros? Miré hacia la ventana. Tengo algo. No mucho.
Trabajé durante años, pero nunca gané lo suficiente para ahorrar en grande. Tal vez tengo unos $3,000 en el banco. Teresa asintió. Es un comienzo. Y Enrique es razonable con sus honorarios. Además, si demostramos fraude, tu hijo y su esposa podrían terminar pagando todos los costos legales. Esa idea me dio un pequeño consuelo. Pasé el resto de la mañana organizando todos mis documentos. La escritura original. Los recibos de los pagos mensuales que había hecho hace décadas. Las facturas de servicios a mi nombre. Todo lo que pudiera demostrar que este apartamento era mío. A las 2:45, Teresa y yo salimos del edificio. El despacho de Enrique quedaba a 20 minutos caminando. Era un día soleado, pero yo apenas lo notaba. Toda mi atención estaba enfocada en lo que venía. En la batalla que estaba a punto de comenzar. Llegamos a un edificio antiguo de 3 pisos. El despacho estaba en el segundo piso. Una placa en la puerta decía Enrique Salazar, abogado. Tocamos y una voz masculina nos dijo que pasáramos. El despacho era pequeño pero ordenado. Había estantes llenos de libros legales. Un escritorio de madera oscura. Y detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años con lentes y una expresión amable. Buenos días, dijo levantándose para saludarnos. Usted debe ser Ermelinda. Sí, respondí estrechando su mano. Gracias por recibirme. Enrique nos indicó que nos sentáramos. Teresa me dijo por teléfono algo sobre documentos fraudulentos y un intento de desalojo. ¿Puede contarme exactamente qué pasó? Respiré profundo y empecé a hablar. Le conté todo. Cada detalle. Enrique tomaba notas en una libreta, haciendo preguntas de vez en cuando. Cuando terminé, él se recostó en su silla. Esto es grave, dijo. Si los documentos son falsos, estamos hablando de falsificación de documentos públicos. Eso es un delito federal. ¿Su hijo sabe que esto es un crimen? Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez Karina lo convenció. Tal vez él cree que realmente tenía derecho. Ya no sé qué pasa por su cabeza. Enrique asintió. Necesito ver esos documentos que ellos tienen. Y también necesito que me firme un poder legal para que yo pueda representarla. ¿Cuánto va a costar todo esto? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Enrique me miró con compasión. Mis honorarios son de $200 por hora. Pero en casos como el suyo, donde hay fraude evidente, puedo trabajar con un anticipo de $2,000 y después cobramos el resto cuando ganemos el caso. Si perdemos, no cobra más. $2,000. Era la mayor parte de mis ahorros. ¿Pero qué otra opción tenía? Está bien, dije. Puedo pagarle eso. Enrique sonrió. Perfecto. Entonces empecemos. Lo primero es conseguir copias certificadas de la supuesta donación. Después las llevaremos a un perito calígrafo para que examine la firma. Y mientras tanto, vamos a presentar una denuncia penal por falsificación. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez desde ayer tenía esperanza. Tenía un plan. Tenía ayuda. Teresa me apretó la mano. Vas a ganar esto, Ermelinda. Te lo prometo. Enrique nos acompañó hasta la puerta. Voy a empezar los trámites hoy mismo. En 2 días tendremos las copias certificadas. Manténgase firme. Y si su hijo o su nuera intentan contactarla, no hable con ellos sin que yo esté presente. Salimos del despacho y caminamos de regreso al edificio. El sol seguía brillando, pero ahora yo podía sentirlo. Podía sentir el calor en mi piel. La vida volviendo a mi cuerpo. Esto era una guerra. Y yo estaba lista para pelear. 2 días después, Enrique me llamó. Ermelinda, tengo noticias. Ya conseguí las copias certificadas de los documentos que su hijo presentó en el registro público. Necesito que venga a mi despacho para revisarlos juntos. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Son malos? ¿Son buenos? Él suspiró. Prefiero que los vea usted misma. Teresa me acompañó de nuevo. El camino se me hizo eterno. Cada paso era una tortura de anticipación. Cuando llegamos al despacho, Enrique tenía los documentos extendidos sobre su escritorio. Ahí estaban. Las hojas que supuestamente yo había firmado.
las hojas que decían que le donaba mi apartamento a Rodrigo. Mire esto, dijo Enrique señalando la firma. ¿Esta es su firma? Me acerqué, ajustándome los lentes. La letra era parecida a la mía. Muy parecida. Pero había algo extraño. La H de Hermelinda tenía un bucle que yo nunca hacía. Y la quinta de Vázquez estaba inclinada hacia la derecha cuando yo siempre la inclinaba hacia la izquierda. No, dije con voz firme. Esa no es mi firma. Se parece, pero no soy yo. Enrique asintió. Eso pensé. Ya contraté a un perito calígrafo. Él va a hacer un análisis detallado comparando esta firma con documentos que usted haya firmado anteriormente. ¿Tiene algo reciente? ¿Facturas, recibos, algún contrato? Saqué de mi bolso varios papeles que había traído. Recibos de luz. Facturas del supermercado. Una carta que había escrito al banco el mes pasado. Enrique los examinó. Perfecto. Esto es más que suficiente. El perito necesitará unos 5 días para hacer el análisis. Mientras tanto, ya presenté la denuncia penal por falsificación de documentos. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Ahora esperamos, respondió Enrique. Y nos preparamos para la batalla legal. Porque aunque demostremos que la firma es falsa, su hijo puede intentar otros caminos. Puede alegar que usted le prometió verbalmente el apartamento. Puede intentar un juicio de interdicción alegando que no está en sus facultades mentales. La idea me horrorizó. ¿Pueden hacer eso? Enrique se encogió de hombros. Pueden intentarlo. Pero no van a ganar. Usted está perfectamente lúcida. Cualquier evaluación psicológica lo demostrará. Aún así, tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Teresa intervino. Hermelinda, todos los vecinos del edificio pueden testificar a tu favor. Todos saben que estás bien de la cabeza. Esa misma noche, cuando regresé a mi apartamento, encontré algo debajo de mi puerta. Un sobre blanco. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. La letra era de Rodrigo. La reconocí inmediatamente. Mamá, decía la carta. Sé que estás enojada. Sé que piensas que te estoy traicionando. Pero necesitas entender que Karina y yo realmente necesitamos ese apartamento. Tenemos planes de tener un bebé y nuestro lugar actual es muy pequeño. Tú estás sola. No necesitas tanto espacio. Si nos donas el apartamento voluntariamente, podemos evitar todo este problema legal. Piénsalo. No quiero que esto termine mal. Tu hijo que te quiere, Rodrigo. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. ¿Tu hijo que te quiere? Si me quisiera no estaría intentando robarme. Si me quisiera habría venido a hablar conmigo como persona civilizada. No con un cerrajero y documentos falsos. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No iba a responder. No iba a darle la satisfacción. Pero esa noche apenas dormí. Seguía pensando en sus palabras. En que iban a tener un bebé. Yo iba a ser abuela. En otra vida, en otras circunstancias, esa noticia me habría llenado de alegría. Habría tejido mantitas. Habría preparado la habitación de huéspedes para cuando vinieran a visitarme con el niño. Pero ahora solo sentía vacío. Porque ese bebé iba a crecer sin conocerme. Iba a crecer escuchando mentiras sobre mí. Al día siguiente empezaron los rumores. Vecinos que antes me saludaban con cariño ahora me miraban con desconfianza. Me encontré con la señora Guadalupe en el pasillo y ella volteó la cara. Con don Arturo en la escalera y él aceleró el paso sin decir nada. Cuando le pregunté a Teresa qué estaba pasando, ella apretó los labios con rabia. Karina estuvo aquí ayer, dijo. Tocó puerta por puerta diciendo que tú estás enferma de la cabeza. Que firmaste la donación y ahora no lo recuerdas. Que tu hijo está preocupado por tu salud mental. Que eres peligrosa. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y la gente le creyó? Teresa negó con la cabeza. No todos. Pero algunos sí. Ya sabes cómo es la gente. Les encanta el chisme. Decidí enfrentarlo directamente. Esa tarde toqué la puerta de la señora Guadalupe. Ella abrió con cara de incomodidad. Hermelinda, no es buen momento. Guadalupe, dije con voz firme.
¿Usted realmente cree que estoy loca? ¿Después de 15 años de ser vecinas? ¿De tomar café juntas? ¿De prestarnos azúcar y ayudarnos con las compras? Ella bajó la mirada. Es que tu nuera sonaba muy convincente. Dijo que tenía documentos médicos. Que has estado olvidando cosas. Respiré profundo intentando mantener la calma. Guadalupe, mírame a los ojos. ¿Alguna vez me has visto olvidar algo? ¿Alguna vez me he comportado de manera extraña? Ella me miró finalmente. No, admitió. Nunca. Entonces por favor no crea mentiras de una mujer que solo me vio 3 veces en su vida. Yo estoy perfectamente bien. Y lo que está pasando es un intento de robo. Nada más. Guadalupe asintió lentamente. Tienes razón. Lo siento, Hermelinda. No debí escuchar chismes. Hice lo mismo con otros vecinos. Uno por uno. Explicándoles la situación. Mostrándoles que estaba lúcida. Algunos me creyeron. Otros siguieron dudando. Una semana después, Enrique me llamó nuevamente. Hermelinda, tengo el informe del perito calígrafo. La firma definitivamente es falsa. Tiene características que no coinciden con su escritura natural. Esto es evidencia sólida. Sentí un alivio inmenso. ¿Entonces podemos ganar? Enrique hizo una pausa. Podemos. Pero su hijo contrató abogados caros. Ya presentaron una contrademanda alegando que usted sufre de demencia senil y que la firma es auténtica. ¿Demencia senil? Repetí, sintiendo como la rabia me recorría. Enrique, tengo 71 años, pero mi mente funciona perfectamente. Lo sé, dijo él. Por eso vamos a solicitar una evaluación psicológica oficial. Un psiquiatra certificado va a examinarla y va a confirmar que está en plenas facultades. Eso destruirá su argumento. ¿Cuándo? Pronto. Ya pedí la cita. Mientras tanto, hay una audiencia preliminar en 2 semanas. Ahí el juez va a revisar las evidencias iniciales y va a decidir si el caso procede. Necesito que esté preparada. Van a intentar hacerla ver mal. Van a intentar confundirla. Pero usted solo tiene que decir la verdad. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. 2 semanas. En 2 semanas iba a estar frente a un juez. Frente a mi hijo. Frente a esa mujer. Defendiendo mi derecho a existir en mi propio hogar. Teresa vino esa noche con comida. No has estado comiendo bien, dijo. Te ves más delgada. Comimos juntas en silencio. Después ella lavó los platos mientras yo miraba por la ventana. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Le dije. No es perder el apartamento. Es perder a mi hijo. Es saber que la persona que cargué en mi vientre, que alimenté con mi cuerpo, que amé más que a mi propia vida, ahora me odia tanto que quiere destruirme. Teresa se sentó a mi lado y tomó mi mano. Él no te odia, Hermelinda. Está perdido. Está siendo manipulado. Pero algún día va a despertar y va a darse cuenta del error que cometió. Ojalá, susurré. Ojalá. Pero en el fondo sabía que aunque ganara el caso, aunque salvara mi apartamento, ya había perdido algo que nunca iba a recuperar. Había perdido a mi hijo. Y ese dolor era peor que cualquier cosa que un juez pudiera decidir. La evaluación psicológica fue 3 días después. Enrique me acompañó a una clínica en el centro de la ciudad. El psiquiatra era un hombre joven, tal vez 40 años, con una expresión seria pero amable. Se llamaba Dr. Martínez. Me hizo sentarme en una silla cómoda frente a su escritorio. Hermelinda, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas, explicó. No se ponga nerviosa. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero evaluar su estado mental actual. Asentí, sintiendo como las manos me sudaban. Empezó con preguntas simples. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Quién es el presidente? ¿Cuál es su dirección? Respondí todo sin dudar. Después me mostró una serie de imágenes y me pidió que las recordara. Luego me hizo operaciones matemáticas básicas. Después me pidió que dibujara un reloj marcando las 3:15. Hice todo lo que me pedía, concentrándome en cada tarea. 1 hora después terminamos. El doctor Martínez escribió algunas notas en su computadora. Hermelinda,
Sus resultados son excelentes. Su memoria está perfecta. Su capacidad de razonamiento es completamente normal para su edad. No hay ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o confusión. Usted está en plenas facultades mentales. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. ¿Puede poner eso por escrito?, preguntó Enrique. Por supuesto, respondió el doctor. Voy a preparar un informe detallado que pueden presentar en el juzgado. Salimos de la clínica con el informe en mano. Enrique estaba sonriendo. Esto es perfecto, Ermelinda. Con el informe del perito calígrafo y este informe psicológico, tenemos un caso muy sólido. Pero yo no podía relajarme. Faltaban solo 10 días para la audiencia y cada noche soñaba con el juzgado. Con Rodrigo mirándome con odio. Con Karina sonriendo victoriosa. Con un juez diciéndome que tenía que irme de mi apartamento. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándome si realmente iba a poder ganar. Teresa intentaba animarme. Me llevaba a caminar por el parque. Me traía revistas. Me obligaba a comer aunque no tuviera hambre. Pero nada quitaba la ansiedad que sentía como un puño apretando mi estómago. Una tarde, 5 días antes de la audiencia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Ermelinda? Era la voz de Karina. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Karina suspiró. Mira, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Rodrigo está muy estresado. Esto le está afectando su salud. Tiene úlceras por la preocupación. ¿Y crees que a mí no me afecta? Respondí. ¿Crees que no me está destruyendo que mi propio hijo intente robarme? Karina se quedó en silencio un momento. Ermelinda, seamos razonables. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Te podemos dar $50,000 por el apartamento. Es un precio justo. Puedes comprarte algo más pequeño y te queda dinero para vivir. Todos ganamos. Me reí sin alegría. $50,000 por un apartamento que vale $200,000. ¿Eso es lo que consideras justo? Es más de lo que mereces, dijo Karina y su voz se volvió dura. Tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos un futuro por delante. Tenemos planes. Vamos a tener un bebé. Necesitamos ese espacio. Entonces compren su propio apartamento, dije. Con su propio dinero. Como yo lo hice. Como hacen las personas decentes. Karina soltó una risa amarga. ¿Personas decentes? Tú eres una vieja egoísta que no puede soltar a su hijo. Por eso él tuvo que alejarse. Por eso no te habla. Porque eres tóxica. Y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia. Teresa, que había escuchado toda la conversación, me abrazó. No les hagas caso. Solo quieren intimidarte. Pero funcionó. Esa noche no pude dormir nada. Las palabras de Karina daban vueltas en mi cabeza. ¿Era yo tóxica? ¿Era egoísta? ¿Había hecho algo para alejar a Rodrigo? Me levanté a las 3 de la mañana y me quedé mirando las fotos en la pared. Rodrigo de bebé. Rodrigo en su primera comunión. Rodrigo en su graduación. En todas las fotos yo estaba a su lado. Sonriendo. Orgullosa. Amándolo con cada fibra de mi ser. No. No era tóxica. No era egoísta. Había sido una buena madre. Había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Y si Rodrigo decidió creer las mentiras de esa mujer, eso era su problema. No el mío. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me puse mi vestido color coral, el que había comprado hace 2 años para la boda de la hija de Teresa. Me arreglé el cabello. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería verme fuerte. Enrique pasó por mí a las 8 de la mañana. En el coche me explicó cómo iba a hacer todo. La audiencia preliminar es solo para revisar las evidencias iniciales. El juez va a escuchar a ambas partes y va a decidir si hay caso suficiente para ir a juicio completo. Usted solo tiene que decir la verdad. No se ponga nerviosa. Yo voy a estar ahí. Llegamos al juzgado a las 9 menos cuarto. El edificio era enorme y gris, con columnas en la entrada que me hicieron sentir muy pequeña.
Subimos al tercer piso donde estaba la sala. Y ahí los vi. Rodrigo y Karina estaban sentados en una banca del pasillo, hablando con dos hombres en trajes caros. Sus abogados. Cuando Rodrigo me vio, apartó la mirada. Karina me observó con esa sonrisa fría. Uno de sus abogados, un hombre alto con cabello plateado, se acercó a Enrique. Licenciado Salazar, supongo. Soy el licenciado Campos. Represento al señor Rodrigo Morales. Enrique le estrechó la mano. Mucho gusto. El licenciado Campos me miró. Señora Ermelinda, todavía están a tiempo de llegar a un acuerdo extrajudicial. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle $60,000. Le devolví la mirada sin pestañear. No estoy interesada en vender lo que es mío. Nos vemos adentro. El abogado se encogió de hombros. Como usted prefiera. Pero le advierto que esto puede ponerse difícil. A las 9 en punto llamaron nuestro caso. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba. Había bancas de madera, un estrado donde estaba el juez, y 2 mesas frente a él. Una para cada parte. El juez era un hombre de unos 60 años, con lentes y expresión seria. Se llamaba Juez Hernández. Buenos días, dijo. Estamos aquí para la audiencia preliminar del caso Morales contra Vázquez. Demanda de reconocimiento de donación de inmueble. ¿Están presentes ambas partes? Sí, su señoría, dijeron los abogados al unísono. El juez revisó unos papeles. Muy bien. Licenciado Campos, usted representa al demandante. Presente su caso. El licenciado Campos se levantó. Su señoría, mi cliente Rodrigo Morales es el único hijo de la señora Ermelinda Vázquez. Hace 6 meses, la señora Vázquez firmó una escritura de donación cediendo su apartamento a mi cliente. Tenemos el documento debidamente registrado. Sin embargo, ahora la señora se niega a reconocer dicha donación. El juez me miró. ¿Señora Vázquez? Enrique me tocó el brazo indicándome que me levantara. Me puse de pie sintiendo como las piernas me temblaban. Yo nunca firmé ninguna donación, su señoría. Esa firma es falsa. Ese apartamento lo pagué yo durante 15 años trabajando día y noche. Es mío y solo mío. El juez asintió. Siéntese, por favor. Licenciado Salazar, ¿tienen evidencia de que la firma es falsa? Enrique se levantó. Sí, su señoría. Tenemos un informe pericial de un calígrafo certificado que demuestra que la firma en el documento de donación no corresponde con la escritura natural de mi cliente. También tenemos un informe psicológico que confirma que la señora Vázquez está en plenas facultades mentales. Y tenemos la escritura original del apartamento demostrando que es la única propietaria legal. El juez revisó los documentos que Enrique le entregó. El licenciado Campos intervino. Su señoría, nosotros alegamos que la señora sufre de deterioro cognitivo y que no recuerda haber firmado la donación. Es común en personas de edad avanzada. El juez lo miró severamente. Licenciado, aquí hay un informe psicológico reciente que dice lo contrario. El licenciado Campos carraspeó nervioso. Su señoría, solicitamos que se realice una nueva evaluación. Por un perito designado por el tribunal. No confiamos en la imparcialidad del doctor que hizo este informe. El juez negó con la cabeza. Licenciado, este informe fue realizado por un profesional certificado y reconocido. No voy a ordenar una nueva evaluación sin causa justificada. Enrique aprovechó el momento. Su señoría, además del informe pericial, queremos presentar una denuncia penal por falsificación de documentos. La firma en la supuesta donación es claramente fraudulenta. El juez Hernández se recostó en su silla, mirando a Rodrigo con severidad. Señor Morales, ¿tiene usted algo que decir al respecto? Rodrigo se puso de pie. Su voz temblaba ligeramente. Su señoría, yo jamás falsifiqué nada. Mi madre me dio ese apartamento voluntariamente. Ella me lo prometió hace años. Yo solo hice que un notario preparara los documentos. Si hay algún problema con la firma, debe ser un error del notario. Mentira, grité sin poder contenerme. Mentira. Enrique me puso la mano en el brazo para calmarme. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Señora Vázquez, por favor controle sus emociones. Respiré profundo,
intentando tranquilizarme. Lo siento, Su Señoría. El juez miró al licenciado Campos. ¿Quién fue el notario que supuestamente preparó estos documentos? El abogado revisó sus papeles. El notario Rubén Castellanos, Su Señoría. Aquí está su sello en el documento. El juez hizo una anotación. Vamos a citar al notario Castellanos para que declare. Si él preparó los documentos, debe tener registro de cuando la señora Vázquez acudió a su oficina. Si no hay tal registro, entonces tenemos un problema grave. El licenciado Campos palideció. Su Señoría, eso puede tomar tiempo. El juez lo miró fijamente. Tenemos todo el tiempo del mundo, licenciado. La justicia no tiene prisa. Karina se levantó de repente. Esto es ridículo. Estamos perdiendo el tiempo. Esa vieja está mintiendo porque no quiere aceptar que su mente ya no funciona bien. El juez golpeó el martillo con fuerza. Señora, siéntese inmediatamente o la voy a sacar de esta sala. Karina se sentó, pero vi como sus ojos me lanzaban puñales. El juez continuó. Voy a ordenar una investigación completa. Quiero que se cite al notario. Quiero que se revisen los registros. Y quiero un segundo informe pericial sobre la firma. Enrique se puso de pie. Su Señoría, mientras tanto solicitamos una orden de restricción. El señor Morales y su esposa intentaron cambiar las cerraduras del apartamento de mi cliente sin autorización judicial. Tenemos el testimonio de los oficiales de policía que intervinieron. El juez asintió. Concedida. Señor Morales, usted y su esposa tienen prohibido acercarse al apartamento de la señora Vázquez. Si lo hacen, enfrentarán cargos por desacato. Rodrigo bajó la cabeza. Sí, Su Señoría. El juez cerró la carpeta. La audiencia se pospone hasta que tengamos toda la evidencia completa. Notificaremos la nueva fecha. Se levanta la sesión. Golpeó el martillo y todos nos pusimos de pie. Salí de la sala sintiendo un alivio enorme. Enrique me sonrió. Lo hizo muy bien, Ermelinda. El juez claramente está de nuestro lado. En el pasillo, el licenciado Campos intentó acercarse, pero Enrique lo detuvo. Si quiere hablar con mi cliente, hágalo a través de mí. El hombre asintió. Solo quería decirle que mi oferta sigue en pie. $70,000. Es mi última propuesta. No hay trato, dije con voz firme. Y me alejé sin mirar atrás. Teresa me esperaba afuera del juzgado. Había querido entrar, pero no la dejaron porque no era parte del caso. ¿Cómo estuvo?, preguntó ansiosa. Bien, respondí. El juez va a investigar todo. Va a citar al notario. Creo que estamos ganando. Teresa me abrazó. Te lo dije. Te dije que ibas a ganar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Pero mi paz duró poco. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Ermelinda Vázquez?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Rubén Castellanos. Soy notario público. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Usted es el notario que supuestamente preparó la donación? Hubo un silencio largo. Señora Vázquez, yo no preparé ninguna donación. Nunca la he visto en mi vida. Alguien falsificó mi sello y mi firma en esos documentos. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Está seguro? Completísimo, respondió. Cuando recibí la citación del juzgado, revisé todos mis registros. No hay ninguna entrada sobre usted. Ningún documento con su nombre. Alguien robó mi sello hace unos 8 meses. Presenté la denuncia, pero nunca lo recuperé. Ahora entiendo para qué lo usaron. ¿Puede decirle esto al juez?, pregunté con urgencia. Ya lo hice, dijo. Envié una carta certificada explicando toda la situación. Y voy a presentarme personalmente cuando me citen a declarar. Señora Vázquez, lo que le hicieron es un crimen grave. Espero que atrapen a los responsables. Gracias, susurré. Gracias por ser honesto. Colgué y llamé inmediatamente a Enrique. Él ya sabía. El juez me notificó hace 1 hora. Esto cambia todo, Ermelinda.
Ahora tenemos prueba absoluta de que hubo falsificación. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que su hijo y su nuera pueden ir a la cárcel, respondió Enrique. La falsificación de documentos públicos es un delito federal. Pueden enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Sentí un nudo en el estómago. No quiero que Rodrigo vaya a la cárcel. Solo quiero recuperar mi apartamento. Enrique suspiró. Lo entiendo. Pero esa decisión ya no está en sus manos. El Estado puede proceder con cargos criminales independientemente de lo que usted quiera. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Rodrigo en una celda. En mi hijo con uniforme de prisionero. Por más que me había hecho daño, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que había salido de mi vientre. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo habíamos pasado de ser una familia a ser enemigos en un juzgado? A la mañana siguiente sonó mi timbre. Abrí la puerta y casi me caigo de la impresión. Era Rodrigo. Solo. Sin Karina. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Mamá, susurró. ¿Puedo pasar? Recordé la orden de restricción. No puedes estar aquí. El juez lo prohibió. Lo sé, dijo. Pero necesito hablar contigo. Por favor. Algo en su voz me rompió. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. «¿Cuántos recuerdos?», murmuró. «Aquí crecí. Aquí fui feliz». «Entonces, ¿por qué quisiste quitármelo?», pregunté con voz quebrada. Rodrigo se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «No sé, mamá. No sé qué me pasó. Karina me convenció de que teníamos derecho. De que tú ya habías vivido suficiente. De que era justo que nos dieras el apartamento. Y yo le creí. Pero ahora el notario dice que falsificaron su sello. Ahora dicen que podemos ir a la cárcel». «¿Quién falsificó el sello, Rodrigo?», pregunté. Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Fue Karina. Ella conocía a alguien que trabaja en una imprenta. Le pagó para que hiciera un sello falso. Yo no sabía, mamá. Te lo juro. Pensé que todo era legal. Cuando me enteré ya era demasiado tarde. Sentí que algo se quebraba en mi pecho. ¿Y la firma? ¿Quién falsificó mi firma?». Rodrigo bajó la cabeza avergonzado. «También ella. Practicó tu firma durante semanas. Tenía cartas viejas tuyas que yo había guardado. Las usó de modelo. Yo pensé que realmente habías firmado hace años y que solo no lo recordabas. Mamá, tienes que creerme. Yo nunca quise hacerte daño. Me acerqué a él. Rodrigo, me abandonaste durante 10 años. 10 años sin una llamada. ¿Y ahora esperas que crea que no querías hacerme daño?». Él empezó a llorar. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Dejé que Karina me alejara de ti. Dejé que me convenciera de que eras tóxica. Pero no lo eres. Nunca lo fuiste. Eras solo una madre que amaba a su hijo. Y yo te pagué con abandono y traición». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «¿Por qué vienes ahora, Rodrigo? ¿Por qué ahora que todo está perdido?». «Porque no quiero ir a la cárcel sin decirte la verdad», respondió. «Porque no quiero que pienses que soy un monstruo. Soy solo un idiota que cometió el peor error de su vida». Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Rodrigo lloraba con la cabeza entre las manos. Yo estaba de pie frente a él, sintiendo como mi corazón se partía en dos. Una parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era niño. Pero la otra parte, la parte que había sufrido durante 10 años, que había llorado su ausencia cada noche, no podía perdonar tan fácilmente. «¿Karina sabe que estás aquí?», pregunté finalmente. Rodrigo negó con la cabeza. «Nos peleamos ayer. Cuando le dije que el notario había confirmado la falsificación, ella empezó a culparme a mí. Dijo que yo era un débil, que por mi culpa íbamos a perder todo, que nunca debió casarse conmigo». Levantó la vista y me miró con ojos suplicantes. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que estoy arrepentido. El arrepentimiento no borra el daño, Rodrigo»,
dije con voz firme. Intentaste robarme mi casa. Me humillaste. Me hiciste ver como una loca frente a los vecinos. ¿Crees que decir lo siento es suficiente? Él se puso de pie. No, no es suficiente. Por eso voy a declarar la verdad en el juzgado. Voy a decir que Karina falsificó todo. Que yo no sabía. Que tú nunca firmaste nada. Voy a hacer lo correcto aunque me cueste todo. ¿Incluso si eso significa que Karina va a la cárcel? Pregunté. Rodrigo apretó los puños. Ella me usó, mamá. Me manipuló desde el principio. Me alejó de ti porque sabía que tú verías quién era realmente. Todo este plan fue idea suya. Yo solo fui lo suficientemente estúpido para seguirle el juego. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente mi hijo veía la verdad. Tristeza porque había tenido que llegar tan lejos para darse cuenta. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté. Rodrigo se encogió de hombros. Voy a divorciarme. Voy a cooperar con las autoridades. Y voy a intentar reconstruir mi vida desde cero. Si tú me lo permites, también voy a intentar recuperar tu confianza. Aunque me tome el resto de mi vida. Las lágrimas caían por mi rostro sin control. Rodrigo, tú eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero la confianza no se recupera con palabras. Se recupera con acciones. Lo sé, dijo él. Y estoy dispuesto a demostrártelo. Nos quedamos mirándonos. Había tanto que decir. Tanto que reparar. Pero en ese momento solo nos abrazamos. Fue un abrazo lleno de dolor, de arrepentimiento, de amor roto intentando sanar. Cuando nos separamos, Rodrigo se secó las lágrimas. Tengo que irme antes de que alguien me vea aquí. No quiero causarte más problemas. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Mamá, gracias por escucharme. No merecía ni eso. Cuando se fue, me senté en el sofá y lloré durante horas. Teresa vino más tarde y me encontró ahí, con los ojos hinchados y el corazón destrozado. ¿Qué pasó? Preguntó alarmada. Le conté todo. Sobre la visita de Rodrigo. Sobre su confesión. Sobre Karina siendo la mente maestra detrás de todo. Teresa apretó los labios. Siempre supe que esa mujer era venenosa. Pero ahora al menos Rodrigo lo sabe también. Llamé a Enrique y le informé de la visita. Él se preocupó. Hermelinda, él violó la orden de restricción. Técnicamente podría tener problemas. Pero si está dispuesto a declarar la verdad, eso nos ayuda enormemente. Le pedí que fuera amable con Rodrigo. Que entendiera que mi hijo también era una víctima. Enrique prometió hacer lo posible. 2 semanas después llegó la fecha de la nueva audiencia. Esta vez era la audiencia definitiva. El juez Hernández iba a tomar la decisión final. Llegué al juzgado temprano con Enrique y Teresa. En el pasillo estaban Rodrigo y Karina, pero ahora se sentaban separados. Karina tenía su propio abogado. Rodrigo estaba solo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él me dio una sonrisa triste. Yo asentí levemente. Entramos a la sala. El ambiente estaba tenso. El juez Hernández empezó la sesión. Hemos revisado toda la evidencia. Tenemos el informe del perito calígrafo confirmando que la firma es falsa. Tenemos el testimonio del notario Castellanos diciendo que su sello fue robado y usado ilegalmente. Y ahora tenemos algo más. Miró a Rodrigo. Señor Morales, entiendo que desea hacer una declaración. Rodrigo se puso de pie. Su voz temblaba, pero era firme. Sí, su señoría. Quiero declarar que mi madre nunca firmó ninguna donación. Que los documentos fueron falsificados por mi esposa Karina. Que yo no supe de la falsificación hasta hace poco. Y que me arrepiento profundamente de haber participado en este intento de despojo. Karina se levantó furiosa. Mentiroso. Tú sabías todo. Tú me pediste que lo hiciera. El juez golpeó el martillo. Orden. Señora Morales, siéntese. Karina se sentó, pero sus ojos echaban chispas. Su abogado, un hombre joven y nervioso, intentó hablar. Su señoría, mi clienta niega todas las acusaciones. Ella afirma que el señor Morales es quien planeó todo y ahora intenta culparla a ella. El juez Hernández miró los documentos frente a él.
Tengo aquí el informe de la policía. Se encontró evidencia en el apartamento de la señora Morales. Específicamente, cartas de la señora Vázquez que fueron usadas para practicar la firma. También se encontró el contacto del impresor que fabricó el sello falso. Y ese impresor ya dio su declaración identificando a la señora Morales como quien le pagó. Karina palideció. Eso fue plantado. Alguien puso esas cosas en mi casa. El juez la miró con severidad. Señora, la evidencia es abrumadora. Usted cometió falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad e intento de fraude. Estos son crímenes graves. Voy a ordenar su arresto inmediato. 2 oficiales se acercaron a Karina. Ella empezó a gritar. Esto es injusto. Rodrigo también es culpable. Él sabía todo. El juez miró a Rodrigo. Señor Morales, aunque usted no participó directamente en la falsificación, sí intentó beneficiarse de ella. Sin embargo, su cooperación y testimonio serán considerados. El fiscal decidirá si presenta cargos contra usted. Los oficiales se llevaron a Karina esposada. Sus gritos resonaban en el pasillo. El juez continuó. En cuanto al apartamento, es obvio que la donación es completamente inválida. La propiedad pertenece única y exclusivamente a la señora Ermelinda Vázquez. Además, ordeno que el registro público elimine cualquier anotación relacionada con la supuesta donación. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Enrique me apretó la mano. Ganamos, susurró. El juez golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Caso cerrado. Salimos de la sala. Teresa me abrazó llorando de felicidad. Lo lograste, Ermelinda. Tu casa sigue siendo tuya. Miré a Rodrigo que estaba de pie solo en el pasillo. Se veía destruido. Pequeño. Perdido. Me acerqué a él. ¿Estás bien?, pregunté. Rodrigo negó con la cabeza. No estoy bien. Perdí todo. Mi esposa. Mi dignidad. Tu confianza. Pero merecía perderlo. Puse mi mano en su hombro. Perdiste mucho, Rodrigo. Pero no me perdiste a mí. No completamente. Todavía puedes recuperarme. Pero va a tomar tiempo. Y mucho esfuerzo. Él asintió con lágrimas en los ojos. Voy a demostrarte que puedo cambiar, mamá. Te lo prometo. Nos despedimos ahí. Él tenía que hablar con el fiscal sobre su situación legal. Yo me fui a casa con Teresa y Enrique. Cuando llegamos al edificio, varios vecinos estaban esperando. Habían escuchado las noticias. Don Arturo me abrazó. Sabíamos que ibas a ganar, Ermelinda. La señora Guadalupe me dio flores. Perdóname por haber dudado de ti. Uno por uno me felicitaron. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté en el sofá y miré alrededor. Este lugar. Mi hogar. Mi santuario. Había peleado por él y había ganado. Pero la victoria sabía agridulce. Porque aunque había salvado mi casa, la relación con mi hijo estaba rota. Y no sabía si alguna vez podría repararse completamente. Pero tenía esperanza. Por primera vez en 10 años, tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, algún día podríamos volver a ser una familia. Los días después de la audiencia fueron extraños. Por un lado sentía un alivio enorme. Mi apartamento era mío. Nadie podía quitármelo. La pesadilla legal había terminado. Pero por otro lado había un vacío que no sabía cómo llenar. Rodrigo me llamaba cada 2 días. Conversaciones cortas e incómodas donde me preguntaba cómo estaba y me contaba sobre su proceso de divorcio. Karina enfrentaba cargos criminales. Su abogado intentaba negociar una reducción de sentencia, pero el fiscal no cedía. La evidencia era demasiado clara. Rodrigo también tenía problemas legales, pero menores. El fiscal decidió no presentar cargos formales contra él a cambio de su testimonio completo contra Karina. Aún así quedaba marcado en su récord como cómplice. Una tarde, 3 semanas después del juicio, Rodrigo tocó mi puerta. Llevaba una bolsa del supermercado. Mamá, traje algunas cosas. Pensé que podríamos cocinar juntos. Como antes. Lo miré sorprendida. ¿Como antes? Rodrigo,
Hace 10 años que no cocinamos juntos. Lo sé, dijo bajando la mirada. Pero tengo que empezar en algún lugar. No. Lo dejé pasar. Sacó ingredientes de la bolsa. Pollo, verduras, arroz. Todo para hacer el guiso que tanto le gustaba cuando era niño. Trabajamos en silencio al principio. Él cortaba las verduras mientras yo preparaba el pollo. Era incómodo, pero también extrañamente familiar. Mamá, dijo finalmente, ¿puedo hacerte una pregunta? Asentí. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Me detuve y lo miré. Rodrigo, el perdón no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso. Necesito tiempo. Necesito ver que realmente has cambiado. Él asintió. Lo entiendo. Voy a tener paciencia. Y voy a seguir intentándolo. Terminamos de cocinar y comimos juntos en la mesa de la cocina. El guiso sabía exactamente como lo recordaba. Rico. Casero. Lleno de memorias. Después de comer, Rodrigo lavó los platos sin que se lo pidiera. Cuando terminó se quedó de pie en la sala mirando las fotografías en la pared. ¿Puedo preguntarte algo más? Dijo. Claro. ¿Por qué guardaste todas mis fotos? Después de cómo te traté, pensé que las habrías tirado. Me acerqué a él. Porque eres mi hijo, Rodrigo. Puedes herirme. Puedes decepcionarme. Pero no puedo dejar de amarte. Es imposible. Él empezó a llorar. No merezco tu amor. Tal vez no, dije con honestidad. Pero lo tienes de todos modos. Nos abrazamos de nuevo. Esta vez el abrazo se sintió un poco menos doloroso. Un poco más sanador. Rodrigo empezó a visitarme 2 veces por semana. Siempre traía algo. Comida. Flores. Una vez trajo un técnico para arreglar el calentador que llevaba meses funcionando mal. Teresa observaba todo con ojo crítico. Ten cuidado, Hermelinda. No dejes que te manipule de nuevo. Lo sé, respondí. Pero también veo que está intentando. Realmente está intentando. Y eso tiene que contar para algo. Teresa suspiró. Solo espero que no te lastime otra vez. Mi corazón no soportaría verte sufrir así de nuevo. Un día Rodrigo llegó con noticias. Mamá, conseguí un trabajo nuevo. En una empresa diferente. Lejos de donde conocí a Karina. Necesito empezar de cero. Me alegro, dije sinceramente. ¿Cómo te sientes? Asustado, admitió. Pero también esperanzado. Por primera vez en años siento que puedo controlar mi propia vida. Que no hay nadie manipulándome. Es liberador. Hablamos durante horas esa tarde. Me contó cómo Karina lo había controlado durante todos esos años. Cómo ella decidía a quién veía, qué hacía, incluso qué pensaba. Cómo lentamente había perdido su identidad hasta convertirse en un títere. Fue devastador escucharlo, pero también necesario. Necesitaba entender qué había pasado con mi hijo para poder ayudarlo a sanar. El juicio de Karina llegó 2 meses después. Rodrigo tuvo que testificar. Fue doloroso para él, pero lo hizo. Contó todo con detalles. La planificación. La falsificación. Las mentiras. Karina lo miraba con odio puro desde su mesa. Al final fue sentenciada a 5 años de prisión por falsificación de documentos públicos y fraude. Su abogado apeló, pero era poco probable que tuviera éxito. Cuando salimos del juzgado, Rodrigo se veía aliviado, pero también exhausto. Terminó. Mamá. Finalmente terminó. Lo abracé. Sí, terminó. Ahora puedes empezar a reconstruir tu vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. La justicia se había cumplido. Mi casa estaba segura. Y mi hijo estaba volviendo a mí lentamente. Pero no todo era perfecto. Había días en que la rabia volvía. Días en que recordaba el dolor del abandono y no quería ver a Rodrigo. Días en que pensaba que tal vez nunca podría perdonarlo completamente. En esos días le decía que necesitaba espacio. Y él lo respetaba. No insistía. No presionaba. Solo esperaba. Teresa organizó una pequeña fiesta en el edificio para celebrar mi victoria legal. Vinieron todos los vecinos. Don Arturo. La señora Guadalupe.
familias que vivían en los otros pisos. Todos trajeron comida. Había música, risas. Era como una boda pero sin novios. Una celebración de justicia y comunidad. Rodrigo también vino. Al principio los vecinos lo miraban con desconfianza. Pero cuando Teresa explicó que él había testificado contra Karina, que había ayudado a resolver el caso, las actitudes empezaron a cambiar. Don Arturo incluso le estrechó la mano. Hiciste lo correcto al final, muchacho. Eso cuenta. Rodrigo agradeció con humildad. Esa noche, cuando todos se fueron y solo quedábamos Teresa, Rodrigo y yo, nos sentamos en mi sala tomando café. Teresa miró a Rodrigo. ¿Sabes? Estuve a punto de odiarte para siempre. Lo que le hiciste a Ermelinda fue imperdonable. Pero veo que estás intentando reparar el daño. Eso requiere valor. Rodrigo asintió. No espero que la gente me perdone. Solo espero poder vivir conmigo mismo sabiendo que al menos lo intenté. Los meses pasaron. El otoño llegó y con él un cambio en el aire. Rodrigo seguía visitándome regularmente. Nuestra relación no era lo que había sido antes. Probablemente nunca volvería a hacerlo. Pero era algo nuevo. Algo construido sobre verdad y arrepentimiento en lugar de idealizaciones del pasado. Un día me sorprendió con una noticia. Mamá, empecé a ver a un terapeuta. Necesito trabajar en mí mismo. En entender cómo dejé que alguien me controlara así. Me alegro, dije. Eso demuestra madurez. Él sonrió tristemente. Ojalá hubiera tenido esta madurez hace 10 años. Habría evitado tanto dolor. Le puse la mano en el brazo. No puedes cambiar el pasado, Rodrigo. Solo puedes trabajar en el presente y construir un mejor futuro. Lo sé, respondió. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Una tarde de noviembre, mientras tomábamos té en mi cocina, Rodrigo me dijo algo que me sorprendió. Mamá, ¿sabes qué es lo que más lamento? No es solo haberte abandonado o intentado robarte. Es que perdí 10 años de tu vida. 10 años que nunca voy a recuperar. 10 años de conversaciones, de comidas juntos, de risas. Todo ese tiempo perdido por mi estupidez. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo también lamento eso, Rodrigo. Pero tenemos ahora. Y si somos afortunados, tendremos muchos años más. Él tomó mi mano. Voy a hacer que cada uno de esos años cuente, mamá. Te lo prometo. Y por primera vez desde que había vuelto a mi vida, le creí completamente. Veía en sus ojos algo que no había visto antes. Sinceridad genuina. Arrepentimiento real. Amor que había estado dormido pero que finalmente despertaba. No sabía si nuestra relación alguna vez sería perfecta. Probablemente no. Las heridas eran demasiado profundas. Pero podía ser buena. Podía ser real. Y eso era suficiente. Pasaron 6 meses desde el juicio. La primavera había llegado llenando mi apartamento de luz cálida que entraba por las ventanas. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el timbre. Era Rodrigo. Pero esta vez traía algo diferente en sus manos. Un sobre Manila. Mamá, tengo algo para ti, dijo entrando. Se sentó en el sofá y sacó papeles del sobre. Son los documentos del divorcio. Finalmente está todo terminado legalmente. Me senté a su lado. ¿Cómo te sientes? Él suspiró profundamente. Liberado. Triste. Avergonzado de haber desperdiciado tantos años con alguien que no me amaba realmente. Pero también agradecido de haber salido de ahí. Puse mi mano sobre la suya. A veces los errores más grandes nos enseñan las lecciones más importantes. Lo sé, respondió. Y he aprendido mucho. Sobre mí. Sobre lo que quiero en la vida. Sobre lo que realmente importa. Tomamos café en silencio durante un rato. Era un silencio cómodo. Ya no había tensión entre nosotros. Habíamos trabajado durante meses para reconstruir lo que se había roto. No era perfecto, pero era genuino. Mamá, dijo finalmente. Mi terapeuta me sugirió algo. Dice que debería escribirte una carta. Una carta real donde te explique todo lo que siento. Todo lo que lamento. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes, respondí. Pero no tienes que apurarte. Hazlo cuando estés listo.
Él asintió. También quiero preguntarte algo. ¿Crees que algún día podrás confiar en mí completamente otra vez? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. Rodrigo, la confianza es como un vidrio. Una vez que se rompe, puedes pegarlo de nuevo, pero siempre quedarán las grietas. Yo confío en ti ahora más que hace 6 meses. Y con el tiempo esa confianza seguirá creciendo. Pero puede que nunca sea igual a como era antes. Él bajó la mirada. Es justo. Es más de lo que merezco. No se trata de lo que mereces, dije con firmeza. Se trata de la realidad. Hiciste algo terrible. Pero también estás haciendo el trabajo de repararlo. Eso cuenta. Eso importa. Rodrigo me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Habría sido más fácil cerrarme la puerta para siempre. Después de que se fue, me quedé pensando en todo lo que había pasado. En el terror de casi perder mi hogar. En la traición de mi propio hijo. En la batalla legal. En las noches de insomnio. Pero también pensé en la victoria. En la justicia que se había hecho. En la lenta sanación de nuestra relación. Había sido un viaje doloroso pero necesario. Teresa vino esa tarde como siempre hacía. Se había convertido en más que una vecina. Era mi mejor amiga. Mi hermana de corazón. Se sentó en mi cocina mientras yo preparaba té. ¿Cómo van las cosas con Rodrigo?, preguntó. Mejor, respondí. Mucho mejor. Él está realmente cambiando. Teresa sonrió. Me alegro. Mereces tener paz en tu vida. Y mereces tener a tu hijo de vuelta. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Sobre las novelas que estábamos viendo. Sobre los vecinos. Sobre el clima. Cosas normales. Cosas cotidianas. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba. Normalidad. Paz. Una vida simple sin drama ni dolor. Cuando Teresa se fue, me quedé sentada en mi sofá mirando las paredes de mi apartamento. Este lugar que había defendido con uñas y dientes. Este hogar que significaba todo para mí. Recordé las palabras de Karina en aquella horrible confrontación. Que yo no necesitaba tanto espacio. Que estaba sola. Que debía irme a un asilo. Pero ella estaba equivocada. Yo necesitaba este espacio. No por el tamaño, sino por lo que representaba. Cada rincón tenía una historia. Cada objeto era un recuerdo. Este apartamento era la prueba física de mi trabajo, de mi sacrificio, de mi vida entera. Y ahora era mío para siempre. Sin amenazas. Sin miedo. Solo mío. Esa noche dormí profundamente. Y soñé con el futuro por primera vez en mucho tiempo. No con el pasado doloroso, sino con lo que vendría. Con las posibilidades. Con la esperanza. Desperté sintiéndome renovada. Lista para lo que viniera. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Rodrigo seguía viniendo regularmente. Cocinábamos juntos. Veíamos películas. Hablábamos de cosas importantes y de tonterías. Estábamos aprendiendo a ser madre e hijo de nuevo. No los que fuimos antes, sino algo nuevo. Algo más honesto. Un día me trajo la carta que su terapeuta le había sugerido escribir. Era larga, detallada, llena de lágrimas y arrepentimiento. La leí llorando. En ella Rodrigo explicaba todo. Cómo se había sentido ahogado en su matrimonio. Cómo Karina lo había manipulado lentamente. Cómo había perdido su identidad. Cómo el plan de quitarme el apartamento había empezado como una sugerencia casual que se convirtió en obsesión. Cómo se dio cuenta demasiado tarde de que estaba cometiendo un error terrible. Y cómo ahora vivía cada día intentando ser mejor. Cuando terminé de leer, lo abracé fuerte. Gracias por ser honesto. Gracias por confiar en mí con tu dolor. Él lloró en mis brazos como cuando era niño. Y yo sentí que algo dentro de mí finalmente sanaba. No completamente. Nunca completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para seguir adelante. Lo suficiente para tener esperanza. Llegó el verano. Mi apartamento se llenó de luz y calor. Decidí hacer algunos cambios. Pinté las paredes de un color amarillo suave que me recordaba al sol. Compré cortinas nuevas color lavanda.
Cambié algunos muebles viejos por otros más cómodos. Teresa me ayudó con todo. Rodrigo también. Trabajamos juntos transformando el espacio en algo fresco. Algo que honraba el pasado, pero miraba hacia el futuro. El día que terminamos, los tres nos sentamos en la sala admirando nuestro trabajo. Se ve hermoso, dijo Teresa. Como nuevo. Pero sigue siendo tu hogar, agregó Rodrigo. Sigue teniendo tu esencia. Sonreí. Exactamente lo que quería. Una tarde de agosto, mientras estaba en mi balcón regando las plantas, vi a una mujer joven con un bebé entrando al edificio. Se veía perdida. Bajé a ayudarla y resultó que era la nueva inquilina del cuarto piso. Hablamos un rato. Me contó que era madre soltera, que estaba empezando de nuevo después de una relación difícil, que tenía miedo pero también esperanza. La escuché y vi en ella un reflejo de mi propio pasado, de cuando quedé viuda con un hijo pequeño. Le ofrecí mi ayuda, mi amistad, y ella la aceptó con gratitud. Así es la vida. Un ciclo constante de finales y comienzos. Esa noche me senté en mi sofá con una taza de té. Miré alrededor de mi apartamento. Mi hogar. Mi santuario. El lugar que había peleado por mantener. Y sentí una paz profunda. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado mi dignidad. Había recuperado a mi hijo. Había encontrado fuerza que no sabía que tenía. Me levanté y fui a la ventana. Afuera el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Era perfecto. Era un nuevo comienzo. Y mientras miraba ese atardecer, susurré para mí misma las palabras que había querido decir durante tanto tiempo. Este hogar es mío. Lo gané con lágrimas, con trabajo, con sacrificio. Nadie me lo dio. Nadie puede quitármelo. Es mío por derecho. Por justicia, por amor. Y aquí voy a quedarme. Aquí voy a vivir. Aquí voy a ser feliz. Porque este lugar no es solo 4 paredes y un techo. Es la historia de mi vida. Es la prueba de que sobreviví. Es mi victoria. Y es para siempre.